Mateo capítulo 2, nuestra serie Matisyahu, revelando el rollo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, viendo lo que Mateo nos está tratando de decir en el mensaje del Besorá, como se conoce en otros lugares como Evangelio. Ya hemos compartido por qué nosotros no usamos la palabra Evangelio, usamos el término hebreo Besorá. La palabra Besorá en hebreo quiere decir buenas nuevas. La palabra evangelio viene de la palabra en latín de palabra de ángeles. Evangelio se le llamaba a los mensajes que daban los seres angelicales, y en este caso algunos sí eran mensajes angelicales, pero otros no. Otros eran completamente inspirados por Hashem, otros eran completamente dados de su palabra a los santos profetas. Entonces siempre nos gusta aclarar bien de dónde o cuál es la fuente. Y vamos a Mateo capítulo 2, vamos a estar viendo del 1 al 23 y vamos a estar leyendo los primeros versículos del capítulo 2 de Mateo. Dice: cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Betlehem, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya a adorarle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Este escritor sagrado no solo empieza su relato, como lo vimos los últimos dos Shabbats, en cuanto hablando de la descendencia de Yeshua y quién eran los que realmente, cómo descendían las generaciones para probarnos de que él era el hijo de David. Nos dimos cuenta que por razones desafortunadamente de errores familiares, Yosef no podía ser padre físicamente de Yeshua, y entendemos que esto tenía un propósito porque Yeshua es hijo de Adonai. Pero entendemos que por medio del linaje de Yosef, Yeshua no podía heredar el trono de David, porque ahí había un problema, había una persona que desafortunadamente cometió un pecado y cayó en maldición, y él no podía, en su descendencia, heredar el trono a sus descendientes. Pero por el lado de Miriam, sí se podía, porque ella era hija de David. También vimos cómo legalmente las mujeres en Israel tenían el derecho a través de las hijas de Zelofehad para poder entregar herencia a sus hijos, y en este caso Miriam estaba cediendo su linaje davídico a Yeshua para confirmarlo como el Mesías de Israel. Pero aquí Mateo también nos aclara que es importante saber dónde nació Yeshua, en qué lugar y por qué nació ahí. El nacimiento de Yeshua profetizado, se habla de que fue en Betlehem. La palabra en español no las dice Belén, pero en hebreo es Betlehem. Bet es casa, Lehem es pan. Aquellos que se saben la bendición para el pan, Hamotzi Lehem min haaretz, el pan que sale de la tierra. Entonces en sí, Belén quiere decir casa de pan, es lo que quiere decir. Y tenía que ser de la ciudad dentro de la región de Judea, natal del rey David. Ahí volvemos a confirmar la descendencia o el trasfondo de que venía del rey David. ¿Por qué tenía que aclarar Betlehem de Judea? Porque sabemos que había dos ciudades con este mismo nombre. Una estaba en la región de Zabulón y otra estaba en la región de Judá.
y se tenía que aclarar que tenía que ser la ciudad de Betlehem, del reino de Judá. ¿Por qué? Porque sabemos que esto viene de la descendencia del linaje de Judá. Después David viene de esta misma descendencia, y lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 10. Si vamos ahí, Génesis 49, 10. A mí me asombra mucho el libro de Bereshit. Estamos ya en un proyecto de poder empezar, así como lo vamos a hacer con Mateo, hacer un estudio profundo de lo que es Bereshit, Génesis. Yo creo que con Génesis podemos dar evidencia a todo lo que está en la palabra. Es el principio, es lo que pone el fundamento, y desde sus inicios nos empieza a hablar de Mashiach, del Mesías. Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Shiloh, el príncipe de paz. Algo que a mí me llama la atención es que dice que a él se congregarán los pueblos. Hemos hablado de esto proféticamente. El Mesías fue prometido a Israel. A veces batallamos un poquito con este concepto, pero el Mesías no era para las naciones. Bíblicamente era para Israel y es para Israel. Y después, en la gran misericordia de Adonai, se abrió el tiempo para los gentiles. Pero la promesa siempre fue y es para Israel. Es por eso que Rab Shaul, Pablo, siempre que predica y enseña, dice primero el judío y después el de las naciones. Recuerdo una vez hablando con un amigo que estaba en un instituto bíblico, compartíamos sobre las diferentes teologías que hay, y yo le decía, una de mis preguntas siempre es por qué en la mayoría de las congregaciones de creyentes entiendo y son importantes los ministerios a las cárceles, los ministerios a las calles, son sumamente importantes para apoyar a gente, pero muy pocas veces veo un ministerio dedicado a compartir el cuerpo judío de Yeshua. Y la verdad es nuestro deber, como creyentes en el Mesías, nuestro deber es compartirle al pueblo judío de Yeshua. Y déjeme decirle, para hacer eso, tiene uno que estar bien capacitado, porque ellos conocen palabra. Desde muy temprana edad ellos empiezan a ser instruidos en la Torah. Y recuerdo muy bien la primera vez que tuve la oportunidad de cumplir este hermoso momento de poder compartirle a Yeshua a una persona que era judía y que no necesariamente creía en Yeshua como el Mesías. Fue un concierto de Hanukkah que tuvo Kehilat Ariel en uno de los shopping centers que hay en La Joya, y empezamos a platicar, y llegó el punto donde yo ya no supe qué decir, y me decía, y ve esta escritura, y lee esta y esto, por eso yo no creo, y empezó una tras otra, y dije, permíteme, tengo que ir a consultar a mi rabino. Hermanos, la verdad no es nada fácil, porque ellos conocen la palabra, y uno tiene que estar bien preparado, y es una de las razones por las cuales se inspiró nuestro corazón en este estudio, porque junto con Mateo tomamos las profecías del Tanaj y de la Torah, y podemos comprobar realmente quién es la persona de Yeshua como el Mesías de Israel. Y esto, hermanos, hablando de que iba a venir de Judá, de la descendencia de David y de Betlehem. Obviamente Betlehem ya tenía un lugar muy especial, porque era la ciudad natal del rey David. Ahí es donde él había crecido, es la ciudad de David. Entonces esto añade a la profecía de que de ahí iba a venir el Mesías, no solo de descendencia, sino de la misma ciudad. Y esto confirma el cumplimiento del nacimiento del Mesías en Betlehem o en Belén. Si vamos al libro de Miqueas, capítulo 5. También, familia, si alguien no pudo obtener una hojita de notas con su programa, tengo entendido que quedaron algunas en la parte de atrás. Ahí vienen todos los versículos en la hojita de notas, para que no tenga que preocuparse por anotar las citas. Ahí deben de estar en el injerto del programa. Miqueas capítulo 5, versículo 2.
Y si alguien lo pudiera leer con voz audible, Miqueas 5:2. Amén. Mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los pillares de Judá, de ti me saldrá el que será Adonai en Israel. Tus salidas son desde el principio, desde los días de los siglos. Amén. Ahí se estaba confirmando, hermanos, la profecía de que Yeshua iba a nacer en Betlehem. Incluso esta fue la misma escritura, la referencia que dieron los escribas cuando fueron estos hombres a buscar a Yeshua. Y me llamó mucho la atención, hermanos, que incluso el Talmud, la tradición oral, habla específicamente de este lugar como la venida del Mesías. El Talmud da referencia a la profecía de Miqueas. Los rabinos explicaban que el Mesías tenía que ser revelado en el Migdal Eder. Y si seguimos a la próxima imagen, Migdal Eder es un lugar en Belén, es una torre en Belén, incluso está cerca de la tumba de Raquel. Y desde tiempos muy antiguos esta torre se utilizaba para cuidar a las ovejas que estaban en la llanura debajo de esta torre. Desde tiempos muy antiguos, antes incluso de que llegara, se cree de que cuando ya llegó Abraham a la tierra, ya se utilizaba la tierra de Éfrata, de Belén, para apacentar a ovejas. Por su llanura y por lo verde que había. Entonces la gente desde ese tiempo ya lo utilizaba. Hizo esta torre, incluso esta es una de sus fotos más antiguas, hay más modernas, donde ya el Estado formal de Israel ha protegido contra el vandalismo, porque es un patrimonio de la nación de Israel. Pero en su llanura, hermanos, es algo bien precioso cuando uno puede captar bien las imágenes. Incluso si ustedes gusta ver, este lugar se llama Migdal Eder, que quiere decir la torre de Eder. Migdal Eder se ubica en los alrededores de Belén, y originalmente esta torre desde tiempos antiguos servía como atalaya para el cuidado de los rebaños bajo su llanura. Es probable que el rey David la llegó a utilizar. Después se utilizó para cuidar los rebaños sagrados del templo que se usaban para los holocaustos. Y qué precioso, hermanos, que el rey David pudo haber utilizado esta torre cuando él cuidaba de los rebaños y miraba tal vez a lo lejos estos animales que se empezaban a acercar a los rebaños. Dice la palabra que él salía y peleaba contra estos animales para defender su rebaño. Y una de las referencias de este lugar está en el libro de Génesis, capítulo 35. ¿Por qué no vamos ahí? Génesis capítulo 35. Del 19 al 21. Y le voy a dar lectura. Dice Génesis 35, del 19 al 21. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Ya desde el tiempo de los patriarcas esta torre se utilizaba, como decíamos, como atalaya. Algunas referencias rabínicas dicen que el patriarca fue y pidió permiso para tomar rocas que estaban alrededor de la torre para hacer el lugar de protección para la tumba de su esposa Raquel. Para los que no saben, dentro de la cultura bíblica, dentro del judaísmo, cuando nosotros visitamos en cierta manera el lugar de reposo de nuestros seres queridos, la tradición judía no es de poner flores, la tradición judía es de poner una piedra. Mucha gente se pregunta, ¿por qué una piedra? En tiempos antiguos la gente sabía y entendía el concepto que nosotros creemos hasta el día de hoy, y que Yeshua creía en la resurrección de los muertos. Entendemos que cuando una persona entra en reposo tenemos que respetar ese lugar, porque de ahí va a resucitar esa persona. Milagrosamente un día, cuando suena el shofar de Adonai, los muertos, el Mesías, van a resucitar, y por ende nosotros tenemos que tener lugares designados para sepultar a nuestros muertos. Y cuando llegaba a suceder que alguien moría en el camino, en este caso con las tribus nómadas que había en ese tiempo,
lo que ellos hacían es que enterraban a su muerto, compraban algún pedazo de tierra y ponían piedras encima de donde habían sepultado a esa persona, para que en algún momento la gente supiera que ahí había alguien en reposo, que no debían de construir algo o de excavar. Incluso hasta nuestros días hay algunos problemas dentro del Estado moderno de Israel, porque muchas veces están las excavaciones científicas en Israel y llega el punto donde se encuentran casas y túneles y se emocionan los científicos y empiezan a indagar más y escarbar más, y llega el punto donde se topan a veces con una tumba o con un cuerpo, y inmediatamente cuando se dan cuenta los ortodoxos empiezan a apiedrar o a hacer manifestaciones, porque dicen tienen que dejarlo en paz, ahí está reposando alguien, no deben de molestar el reposo de esta persona, y algunos de ellos son agresivos, van y les tiran piedras a los científicos y después van y ponen una demanda ante lo que es el Knesset o la Asamblea Gubernamental de Israel, y van y protegen y sancionan esa sección. A veces lo que tienen que hacer es marcarle y decir, bueno, aquí no vamos a excavar, entendemos que hay alguien en reposo, pero luego siguen excavando y no encuentran otro cuerpo. Entonces ya en muchos lugares lo que hacen es paran la obra y ya nomás dejan mitad de ella descubierta. Y esto es lo que el patriarca aquí estaba haciendo, estaba poniendo un pilar de piedras para que la gente supiera que ahí estaba su esposa y no se le faltara el respeto en este lugar a su reposo. Y lo que es curioso, hermanos, es que el Talmud da una referencia a esta torre, y si nos vamos al próximo acetato, los rabinos, en base a la profecía que está en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dicen esto los rabinos: y tú, oh torre del rebaño, loma de la hija de Sión, a ti vendrá y será revelado el que tendrá el dominio, él vendrá a ti, el soberano de las hijas de Jerusalén. Hablábamos la semana pasada, hermanos, que a veces mucha gente creyente ve a los rabinos y creen que porque ellos no creen en Yeshua, no tienen el Espíritu de Dios. Déjame decirle que ellos tienen, me atrevo a decir, al Espíritu Santo, tienen al Ruach HaKodesh. Ellos están en la palabra del Señor, todavía no se ha quitado ese velo y no han llegado al entendimiento, pero ellos tienen la palabra de Dios, ellos tienen la revelación de Dios delante de ellos. Y yo me atrevo a decir que cuando ellos hacen este tipo de declaraciones, hermanos, es el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Y esto, hermanos, nos lleva a un acontecimiento en el Brit Hadashah, donde un día, cuando se anunció o cómo se anunció el nacimiento del Mesías, dice que había pastores cuidando las ovejas. Lo más probable es que estos ángeles llegaron a mitad de él. ¿Ven la relación ahí? Los rabinos, guiados, creo yo, por el Espíritu Santo, ya se les estaba diciendo: un día va a venir el Mesías y va a ser revelado en esta torre. Y todo el simbolismo, hermanos, que abraza este mensaje: una torre, en lugar en medio de estos animales que fueron y eran consagrados para llevarse al templo, para ser sacrificados en ofrenda a Hashem. El Talmud, o la tradición oral, y el Brit Hadashah, el pacto renovado, nos habla sobre el conjunto de los pastores en los rebaños. Fue la noche del nacimiento de Yeshua. Entendemos que había pastores velando, estaban guardando el rebaño de los sacrificios, incluso de Sukkot. Como todos sabemos, Yeshua no nació el 25 de diciembre, él nació en la fiesta de Sukkot. Y lo más probable es que las ovejas que estos pastores estaban cuidando eran las ovejas que habían sido consagradas para los sacrificios rituales que se daban en Sukkot. Incluso Sukkot era una de las temporadas más ocupadas para los Kohanim, porque eran ofrendas tras ofrendas tras ofrenda. Era literalmente pan por 8 días en las cabañas y en las enramadas, pero era una de las temporadas más ocupadas de los hijos de Aarón, porque era sacrificio tras sacrificio. Y esta torre se utilizaba, como decíamos, para cuidar estos rebaños. Ellos así estaban guardando los rebaños de los sacrificios que se iban a dar para la fiesta de Sukkot. Y si lo queremos ver, hermanos, a un nivel espiritual,
Ahí mismo Yeshua estaba cumpliendo en la profecía y la sombra profética de que Él estaba viniendo y haciendo tabernáculo con nosotros en forma física. Estaba viniendo el Mesías tomando forma física en el vientre de Miriam, hablando de un tabernáculo, de un cuerpo viniendo a esta tierra. Y a estos pastores fue revelado la llegada del que iba a tener dominio sobre Israel. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, donde encontramos este relato. Lucas, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo del 8 en adelante. Lucas 2, del 8 en adelante. Y voy a leer una vez más la frase de los rabinos en el Talmud. Dice: y tú, oh torre del rebaño, loma de la hija de Sión, a ti vendrá y será revelado el que tendrá el dominio, vendrá a ti, el soberano de las hijas de Jerusalén. Dice Lucas capítulo 2 del 8 en adelante: había pastores en la misma región, hablando de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Curiosamente, hermanos, la palabra en hebreo para vigilia y torre es muy familiar. Porque ¿qué se hace en una torre? Se guarda vigilia, se guarda, se está protegiendo algo. Por eso yo creo con más firmeza, cada vez que estudio más el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, me doy cuenta que tuvo que haber sido escrito en hebreo originalmente, por su relevancia a esto. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel de Adonai, y la gloria de Adonai los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Quiero que trate de imaginar este escena, hermanos. Muchas veces nosotros lo hemos compartido aquí, y a veces yo y mi esposa hemos platicado de esto, que a veces hablamos tan ligeramente de la presencia de Dios. Bíblicamente, la presencia de Dios no es algo agradable mientras estemos en esta carne. Si usted revisa todos los eventos cuando un ser humano enfrentaba la presencia de Dios, inmediatamente era una sensación de no soy digno. Inmediatamente se postraba la gente en el piso o había temor. Los ángeles se presentaban, y estos eran ángeles, tenía la misma esencia, obviamente, del Creador, pero iban empapados de la presencia del Eterno, y la gente sentía un temor al verlos. Obviamente son seres sumamente majestuosos, preciosos, que están delante del trono del Eterno. Pero imagínense esta escena, hermanos, donde estos hombres están ahí velando por las ovejas, e inmediatamente dice que la gloria de Adonai los rodea con resplandor. Tuvo que haber caído un temor muy grande sobre estos varones. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Yeshuot, un Salvador, que es el Mesías, el Adón. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Yeshuot, un Salvador, que es el Mesías, el Adón. Algo que me impacta, hermanos, de este texto es que dice: y será para todo el pueblo. Muchas veces cometemos el gran error en entrar al concepto de la teoría de reemplazo. Incluso el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, lo hace muy claro. Nosotros no éramos pueblo. A través de la sangre del Mesías venimos a ser pueblo, y venimos a ser injertados al olivo que es Israel. Pero aquí, cuando está hablando del pueblo específicamente, está hablando del pueblo de Israel. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Indagué un poquito en el Midrash. Hay una sección que habla sobre los pastores malditos, y me llamó la atención.
Y habla, hermanos, de unos pastores que en Israel se consideraban locos por haber dicho que habían visto al Mesías entre las ovejas. Y me dio curiosidad porque dije, capaz que son estos mismos pastores. Imagínense, hermanos, ser testigos de que de repente se les apareciera un ángel de Adonai. No nos especifica qué ángel era, pero tenía que haber sido un ángel de autoridad que se le aparece a estos hombres y les da este mensaje. Literalmente les da un evangelio, les dio un mensaje angelical. Oye, en la ciudad de David les ha nacido un Yeshuot, un Salvador. Y después les dice cómo lo iban a encontrar, y van estos hombres. Y yo creo, hermanos, que después de haber visitado esa azúcar, después de haber visitado esa enramada y haber visto a Yeshua, a Miriam y a Yosef, esos hombres no se quedaron callados. Esos hombres han de haber corrido a su casa y han de haber dicho, ¿qué creen? Hoy nació en la ciudad de David, se ha cumplido Miqueas 5. Hoy ha nacido el Mesías de Israel. Ha venido nuestro Mesías. Y tal vez algunos de esos parientes han dicho, tú estás loco. Comiste mucha paja o alguna oveja te ha de haber tumbado por allá y ya fuiste a dar. No, yo lo vi, yo estuve ahí. Y lo vimos. Hermanos, esa fama se empezó a esparcer. Estos hombres tuvieron que haber compartido este momento tan especial que habían pasado en este rebaño, cumpliéndose cada día más y más las profecías que Yeshua estaba cumpliendo como el Mesías prometido a Israel. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Yeshuot, que es el Mesías, el Adón. Y algunos preguntan cuando traducimos los textos por qué usamos el término Adón y no Adonai. Adonai nos estamos refiriendo a Hashem, al Padre. Cuando hablamos de Adón con mayúscula, estamos hablando sobre esa autoridad que un día Adonai le dará a Yeshua cuando reine aquí en el milenio. La Escritura nos dice que cuando Yeshua reine por 1000 años, después de ese periodo Yeshua entregará el reino al Padre y después se desatarán una secuencia de diferentes eventos proféticos, pero entendemos que Yeshua reinará aquí en la tierra por 1000 años. Hablando ahora, hermanos, de estos magos que vienen de Oriente, el relato que acabamos de leer nos habla un poco de estos personajes. Empieza hablando y escribiendo de ellos. Los magos que vinieron de Oriente, no solo es importante el lugar, de acuerdo a Mateo, donde había nacido Yeshua, sino también para él era importante explicar quién lo estaba buscando. Magos, cuando uno piensa en magos, inmediatamente pues es gente que practica esa cierta manera hechicería, adivinación, cosas que la Torá completamente nos prohíbe. Incluso en el libro de Deuteronomio, y me gustaría que fuéramos ahí, Deuteronomio capítulo 18. A veces hay un poco de confusión en cuanto a esto. Recuerdo una vez platicando con una persona, me decía, pues no tiene nada de malo de vez en cuando uno está en la oficina del doctor esperando a que lo atiendan y pues uno recoge una revista y de repente salen los horóscopos, pues no tiene nada de malo leerlos, ¿verdad, Rabino? Sí, no debemos de hacer eso. Nosotros, nuestra fe, nuestra esperanza no está puesto en eso. Y la verdad, leerlos, hermanos, es como consultarlos. Entonces, ni hacer llamadas a esos lugares. Si podemos hasta evitar darle vuelta a veces a esos lugares que tienen esa manita pintada para leerla, o si alguien un día se le acerque que te lo la suerte, no, gracias. Yo ya sé mi suerte. Mi fortuna está en el Eterno, no necesito saber más. Deuteronomio capítulo 18, del 9 al 14. Curiosamente hablábamos en la Jaborá el jueves que pasó. Un dicho muy popular entre nosotros es: a donde fueres. ¿Cómo es el dicho?
A donde fueres, ¿haz qué? Lo que vieres. Nosotros como guardadores de Torah, ese dicho no cabe ya en nuestro vocabulario. A donde nosotros llegamos, respetamos lo que ellos quieran hacer, pero nosotros vamos a hacer lo que nuestro Dios nos pide. Y lo que nuestro Dios nos pide está en Deuteronomio 18, del 9 al 14, dice: cuando entres a la tierra que Adonai tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Adonai. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Adonai tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Adonai tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Adonai tu Dios. Uno de los comentarios rabínicos dice que cuando la Escritura Sagrada, en el versículo 9 dice: cuando entres a la tierra que Adonai tu Dios te da. Muchos han entrado en polémica porque dicen: oh, rabino, aquí le está hablando Israel. Israel, al entrar físicamente a la tierra de Israel, esto no se puede hacer dentro de Israel. No podemos manipular la palabra. Sí, la tierra de Israel, Eretz Israel, pertenece a los hijos de Israel, pero ¿qué cree? Adonai nos dio nuestras tierras fuera de Israel, porque somos los de las naciones. Esta es nuestra tierra. Y algunos de nosotros tenemos el privilegio de decir que esta es mi tierra, y cruzando la línea también es mi tierra. Pero la tierra que Adonai nos dé es la misma instrucción, aquí y en Israel y fuera. La palabra del Señor es la misma ayer, hoy y por los siglos, porque Él es eterno. Entonces no podemos, cuando Adonai nos pide que guardemos en santidad, lo tenemos que hacer en todo lugar donde vayamos. Y muchos explican: bueno, entonces ¿por qué se habla de estos personajes como magos, como agoreros? Está esta prohibición de consultar a adivinos. Y algo que me llama la atención, hermanos, y esto ha surgido como pregunta algunas de las veces, y me gusta aclararlo. Bíblicamente, hermanos, una persona sí puede ser consultada del más allá. Nosotros creemos que en este caso, cuando el profeta Samuel fue molestado por aquella mujer que lo invocó del Sheol, porque Saúl quería saber qué es lo que iba a pasar, bíblicamente se puede hacer, pero no nos es permitido. Adonai aborrece que alguien moleste el descanso de un alma. Muchas gentes han creído que cuando se invoca a un ser querido es un demonio. No necesariamente. Puede ser que sea el alma en reposo de esa persona, pero Adonai dice: tú no lo vas a hacer. Eso es abominación a Adonai. Es igual como podemos robar, claro que podemos, pero no debemos, porque Adonai dice: no robarás. Entonces en este caso pudiéramos molestar el dormir del alma, pero Adonai lo prohíbe, y por algo lo hace. No nos es permitido, lo dice muy claro el texto. Pero estudiando un poquito, hermanos, sobre de estas personas, entendemos que ellos venían de Oriente, y que está al oriente de Israel, lo que viene siendo hoy modernamente Irak e Irán, que antes era Babilonia. Por esto se cree que eran goim o gentiles, porque se les da este título de magos. Pero sí, hermanos, tenemos que entender que la palabra antigua para mago, o que viene siendo como magai, en su texto original, viene siendo una persona que es un sabio, un astrólogo o un científico. Era solo un término. En ese tiempo la gente no entendía mucho la ciencia. Para ellos el descubrimiento de la ciencia era como algo místico. Cuando se empezaba a estudiar ciertos químicos, incluso, hermanos, el término farmaquea, donde viene la palabra farmacia, viene del origen de brujería, porque se manipulaban las hierbas de una manera, a veces causaban que la gente tuviera locura o alucinaban, entonces creían que estaban embrujados. Entonces no quiere decir que era brujo, sino que pues, estaban probando qué hierbas se usaban para qué cosa. A veces creaban sobredosis. Entonces
En muchos lugares incluso tenían lo que eran los curanderos o los witch doctors, como les llaman en algunos lugares, donde eran los que utilizaban las hierbas para curar a gente, pero también estaban ligados con lo espiritual de esos pueblos, porque eran los que a veces desafortunadamente se metían en ambientes espirituales que no debían. Y en este caso, hermanos, a esta gente se les consideraba como los sabios, como los astrólogos. Eran los términos que se les daba a la gente científica de este tiempo. Ahora, si nos ponemos a pensar y ponemos lógica a todo esto, surge una pregunta: ¿por qué un científico gentil, por qué un astrólogo o un científico de Irak o de Irán de ese tiempo de Babilonia, que es un gentil, le daría importancia al nacimiento de un Mesías judío prometido a los hijos de Israel? ¿No se ha puesto usted a pensar en esto? Si estos eran magos gentiles, ¿por qué vinieron a visitar a un Mesías judío prometido al pueblo de Israel? Créame que el pueblo de Israel ante las demás naciones no era bien visto. Las otras naciones les tenían un tipo como de coraje, de riña, porque el pueblo de Israel desde un principio marcó inmediatamente una separación. Ustedes son las naciones, nosotros somos el pueblo de Dios. Y a veces esto creaba un tipo de celo, de coraje entre las demás naciones. Se burlaban de ellos porque ellos tenían a Dios que no podían ver ni pronunciar su nombre. Y causaba una división. Realmente el pueblo de Israel fue uno de los primeros pueblos en enseñar el concepto de que incluso se podía acercar a Hashem libremente con oraciones, y que podía haber una cercanía con Él en medio de amor y pacto. Y llegamos al entendimiento, hermanos, a que estos personajes realmente no eran magos. Ahorita lo vamos a explicar. Y no eran gentiles. ¿Y cómo sabemos esto, hermanos? Estos personajes eran descendientes de los hijos de Daniel, el sabio. Eran puestos, estos jóvenes fueron puestos bajo un sarís. En ese tiempo se les llamaba eunuco o un oficial de gobierno. Curiosamente, la palabra sarís no era necesariamente una persona que había sido mutilada. Sarís era el término que se le daba a un oficial de gobierno. Había algunos que eran dedicados para cuidar a las doncellas del rey, y ellos eran mutilados, pero había otros donde se les daba el mismo título, pero porque servían al rey en otras áreas, no tenían que ser mutilados como lo eran los eunucos que cuidaban a las doncellas. Estos se casaban y tenían hijos para dar más siervos al rey. Los hebreos que se quedaron después del regreso del exilio fueron estas personas. Como sabemos, Daniel y sus compañeros, la escritura nos dice que cuando el pueblo de Israel llega a la esclavitud, el rey toma de ellos jóvenes sabios para su consejo. Y todos sabemos la historia de Daniel, de cómo fue tomado junto con otros jóvenes para servir al rey. Estos eran jóvenes que eran sabios, sobresalían, incluso eran instruidos en muchas ciencias. Vamos a Daniel capítulo 1, versículo 17. Este rabino como nos hace hojear la Biblia. Es necesario, así debe de ser. Daniel 1. Mire que le estoy ayudando, así se aprenden los libros de la Biblia más rápido. Daniel 1, del 17 al 20 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, en hebreo es Joham, e inteligencia, esto es Binah, en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló ¿qué? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Buscando los comentaristas de los rabinos en este pasaje,
nos llevan al libro de Deuteronomio, donde Adonai dice: practiquen estos mandamientos, porque estos mandamientos serán vuestra sabiduría delante de las naciones. Y dirán: ¿qué pueblo tan afortunado es este que tiene a su Dios tan cerca, que les da instrucción él mismo? Y los comentaristas, hermanos, la tradición oral dice que cuando Daniel, incluso el texto sagrado también nos dice que cuando ellos llegaron y fueron preparados, inmediatamente ellos dijeron: nosotros somos hebreos, nosotros no podemos comer esto. Pues es lo que les ofrece el rey: nosotros no podemos comer esto, esto es ofrecido a ídolos, esto va a contaminar nuestra persona. Comeremos legumbres y de lo que tenga esa verdura, pero no podemos comer estas carnes ofrecidas a ídolos. Y desde ahí, hermanos, ellos empezaron a guardar los mandamientos de Dios. Y esto les causó a ellos inteligencia, les dio un ruaj superior, les dio un espíritu superior. ¿Usted quiere un espíritu superior? Obedezca al Padre. ¿Usted quiere ser prosperado en todas las áreas de su vida? Obedezca a Dios. Ahí está la llave de la prosperidad. Estos jóvenes hebreos fueron tomados para el consejo del rey. Los israelitas eran conocidos como un pueblo por su conocimiento en los astros, ya que Israel se basa en el calendario bíblico de la luna. Estos eran judíos que estudiaban estas ciencias y tenían un gran conocimiento en ellas. Como les decía, hermanos, Daniel, el texto sagrado no nos lo dice, pero sabemos que no fueron mutilados como otros, porque no servían en esa área, sino servían como consejo al rey. Y curiosamente, los comentaristas dicen que una de las razones por las cuales a los sabios se les permitía engendrar hijos o se les daban esposas, incluso podían escoger entre las doncellas que el rey tenía, era porque ellos creían que si él es sabio, su hijo también va a ser sabio. Incluso hay crónicas en donde se sabe que Daniel tuvo familia en Babilonia y tuvo descendencia igual como el resto de los muchachos hebreos. Y ellos decían: pues si el papá es inteligente, el muchacho también va a ser, y él puede servir al próximo príncipe. Y casi siempre eran oficiales que estaban al lado del rey, sirviéndole con palabras de sabiduría. Y estos descendientes, hermanos, fueron esos magos o esos sabios que se quedaron en Babilonia. Que curiosamente, cuando ya se le permitió al pueblo de Israel regresar a su tierra, muchos de estos que estuvieron en el exilio no quisieron regresar a Israel. Dijeron: oye, aquí vivo en el palacio, tengo siervos, tengo una esposa bonita, tengo todas las comodidades. ¿Por qué me voy a regresar a Israel a empezar de cero? Incluso, hermanos, se dice que en ese tiempo lo que empezó a suceder es que la gente con menos oportunidad dijo: no, pues hay que irnos a Israel, porque ahí vamos a tener un mejor futuro. Aquí somos siervos, somos esclavos, y vamos a Israel y levantamos los muros de Jerusalén, ahí podemos empezar de nuevo. Y los judíos ricos que tenían buenas posiciones en Babilonia dieron de sus bienes para enviarlos a Jerusalén. Apoyaron financieramente el regreso del resto del pueblo de Israel para que levantaran la ciudad de Jerusalén. Pero unos se quedaron ahí. Estos hebreos se quedaron después del regreso del exilio. No todos regresaron por sus buenas posiciones. Estos eran judíos o conversos que esperaban la venida del Mesías prometido, que mantuvieron su fe o esperanza o identidad. Imagínense, hermanos, qué sé yo, cómo se aplica el descendiente nieto de Daniel, estando en el palacio. Recordémonos que ellos enseñaban el concepto de que iba a venir un Mashiach. Dentro del pueblo judío, el concepto de que va a venir un ungido y los va a librar, hermanos, es algo que vive dentro de ellos y palpita junto con su corazón. A mí me asombró cuando leí el texto del diario de Ana Frank. Algunos de ustedes lo conocen. Es una muchachita que se ocultó con su familia durante el tiempo del Holocausto, y ella solo vivía en un sótano en una casa, y ella llegaba a mirar ciertas cosas por esta ventana, y ella guardó un diario. Y cuando se acabó la guerra, su padre, que sobrevivió la matanza de los nazis,
regresó y encontró el diario y después lo publicó como libro. Pero curiosamente la última entrada que escribió Ana Frank fue la de: ahorita vivimos en terror y hay nubes alrededor de nosotros, pero un día vendrá el Mesías. Un día vendrá aquel que nos hará libres. El pueblo de Israel vive con esta esperanza, hermanos. Y es nuestro deber como creyentes revelarles a ellos el Mesías. Y aquí estaban, hermanos, estos sabios que estudiaban los astros, que estudiaban los tiempos, los Moedim. Incluso el libro de Génesis nos dice que los astros fueron puestos ahí para señalar los tiempos asignados por Adonai. Y se dieron cuenta: ya nació Mesías, ya nació el Mesías. Ahora sí hay que regresar a Israel y mostrar respeto al rey de nuestro pueblo. Estos hombres y estas mujeres que se quedaron en Babilonia, en exilio, guardaron su fe y su identidad como pueblo de Dios. Entonces, hermanos, la próxima vez que le digan de cómo se llaman, Parsar, Medrak, ¿cómo? No, los magos, ¿cómo? Belshor, como que se parecen, ¿verdad? Tal vez ahí quisieron hacer un juego de palabras, pero no eran tres, eran más. Tal vez ahí hay alguna conexión, pero no eran tres, eran varios que viajaron. Incluso la jornada desde donde ellos estaban hasta Israel duró un proceso de 2 años. Lo más probable es que eran caravanas que llevaban regalos y también llevaban con ellos gente que los protegiera. Si usted lleva oro, incienso y mirra, que en ese tiempo era lo más caro y lo más preciado, pues no se iba a llevar un garrote para defenderse, se iba a llevar un ejército, se iba a llevar gente con espada para defenderlo contra cualquier bandido. Entonces no fueron nomás 3 y que se quite esa idea de que fue el elefante, camello y caballo. Tal vez sí, pero no eran 3 y iba toda una multitud llevando estos dones a Yeshua. Hablando de la estrella que se aparece en el oriente, muchos dicen que fue una estrella que se alineó, incluso algunos alegan que fue algún tipo de sombra de uno de los profetas que se alineó en ese tiempo con el solsticio. Esto para nosotros realmente no causa algo sobrenatural en cuanto al nacimiento del Mesías. Se habla de la estrella como un resplandor que se movía y después se ubicó sobre la casa. Entonces, una estrella no se mueve dentro de los perímetros de la tierra y se acomoda en algún lugar. Si se mueve dentro de sus planos celestiales. Pero esta estrella, esta lumbrera, dice que iba viajando delante de ellos y al final reposó sobre la casa. Otra cosa, hermanos, que debemos de aclarar: cuando estos sabios llegaron a visitar a Yeshua, a mí me da risa a veces ver escenas del nacimiento de Yeshua, donde está todavía como en azúcar o en el pesebre, como algunos piensan, y ahí llegan los sabios. No, Yeshua ya estaba en una casa, el niño ya tenía 2 años, ya estaba grandecito. Entonces ellos no llegaron a ese lugar de nacimiento. Joseph y Miriam ya se habían establecido en una casa. Y cuando se habla, hermanos, de una estrella, los comentaristas judíos mesiánicos hemos llegado a la conclusión de que tal vez no era una estrella, digámoslo así, sino un resplendor de la Shekhinah, de la presencia de Adonai. ¿Por qué? Porque siempre que Adonai quería manifestar su poder o quería hacer un punto claro, se manifestaba su gloria con esplendor. Cuando sacó a los ejércitos de Israel de Egipto, su Shekinah fue lo que los guió. Cuando anunció a los pastores, fue su resplandor. Entonces muchos han llegado al entendimiento de que realmente era la gloria de Adonai que iba guiando a estos 3 sabios para anunciar y establecer o señalar este acto tan importante. Obviamente la Torah nos habla de una profecía sobre esta estrella. Si alguien pudiera leer Números capítulo 24, versículo 17. Números 24, 17. Y si alguien va buscando Daniel 9, con esto vamos a terminar. Rabino,
Usted siempre dice eso, Rabino, no termina. Números 24, 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Aquí estaba Balaam tratando de maldecir al pueblo de Israel, pagado por este otro hombre. Dice la escritura que lo puso ante las huestes de Israel y dice, ok, maldícelos, pon sobre ellos maldición. Y Adonai no se lo permitió, empezó a bendecir al pueblo de Israel. El rey, no, ¿qué estás haciendo? Te dije que los maldijeras y te voy a pagar. No, pues no salió, ok, vámonos a otro lugar, tal vez aquí no se puede ir. Fui y lo puso en otro lugar y dijo, ok, ahora sí, maldícelos otra vez. Y empezó Balaam. Matzovu Chela Yaakov, Mishkenotecha Israel, Matzovu Chela Yaakov. Cuán hermosas son tus moradas, oh Israel, tus tabernáculos, oh hijos de Jacob. Y empieza a bendecir al pueblo de Israel. Entre esas bendiciones sale una rama de una profecía mesiánica. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Esta estrella que guió a estos sabios al nacimiento de Yeshua, la estrella que anunciaba la venida profetizada del Mesías por el profeta Daniel, brillaba en ese tiempo. Y curiosamente, hermanos, el libro de Daniel, obviamente nosotros sabemos y hemos entendido claramente que sabemos que nadie sabe la hora ni el día cuando va a regresar Yeshua el Mesías. El día que su rabino les diga que Yeshua va a venir tal día, por favor denle una cachetadita y díganle que se va a descansar porque como que se le trabó algo por ahí. Nosotros nunca vamos a andar dando una fecha ni un tiempo. La escritura lo dice muy claro, el único que sabe es Adonai. Incluso ni Yeshua sabe. Yeshua va a ser enviado por el Padre. Y por medio del shofar de Adonai sonará y regresará y nos tomará para sí. Pero en el libro de Daniel nos da, hermanos, un señalamiento de cuándo iba a nacer el Mesías. Daniel capítulo 9, ¿estamos ahí? Daniel capítulo 9 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y al ungir al santo de los santos. Ahí está hablando de Yeshua. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora, si juntamos 7 semanas, ¿dónde están mis matemáticos aquí? Si tenemos 7 semanas y 62 semanas, ¿cuántas semanas nos dan? 69. 69 semanas, que viene siendo 7 días en la semana. Si ponemos 69 por 7, nos da 483. Esto lo aplicamos a años. Desde que se anunció, desde que se le permitió a Israel a regresar a su tierra, desde ese tiempo, dentro de 483 años, se iba a dar el lugar donde el Mesías iba a aparecer en escena. Aquí ya se estaba profetizando cuando iba a nacer el Mesías. Y curiosamente dice 62 semanas, que da a entender de 434 años se le quitará la vida al Mesías. Ahora, ¿cuánto duró el servicio del Mesías en la tierra más o menos?
33 años. Entonces, 434 le quitamos 33, ¿ok? Nos queda uno, pero alrededor de 400. Entonces pudo haber sido, hermanos, que desde el exilio, cuando a Israel se le permite regresar a Israel, 400 años después, ya se estaba dando el anuncio que iba a venir el Mesías. Y Yeshua nació en este tiempo. Incluso cuando el profeta empieza a hablar de este príncipe que iba a traer desolación, está hablando de Roma. Y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, contra la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está hablando de cuando, después de la muerte de Yeshua, 70 años después, en la destrucción del templo, pararon los sacrificios. Incluso ya hemos hablado de la escritura que hablan los rabinos de cuando se rompe el velo. Esto fue un evento que queda registrado dentro de las crónicas de los sabios como uno de los días más terribles, en donde ellos ya muchas veces paran de hacer ciertos sacrificios. Pero aquí, hermanos, Mateo nos está hablando claramente de lo que proféticamente se está hablando como la venida del Mesías en su tiempo, en sus tiempos asignados. Yo creo que Adonai en su gran sabiduría nos dio el tiempo del nacimiento de Mashiach, pero no nos quiere dar el tiempo de su venida, y qué bueno que no lo ha hecho y no lo hará, porque el día que sepamos, yo creo que desafortunadamente nuestra mala inclinación se dará a otras cosas que no debe. Pero bendito es el Eterno, que aún dentro de su palabra Él trae revelación a nosotros, que sea a través de su Espíritu Santo que cada día Él revele más y más a nosotros. Amén.